Ese dinero no es tuyo, murmuró el abuelo Manuel con una voz que cortó el aire como un cuchillo oxidado, mientras toda la familia García se quedaba paralizada alrededor de la mesa de roble que había sido testigo de 3 generaciones de secretos. En ese momento el silencio se volvió tan pesado que hasta el tic-tac del reloj de pared parecía gritar verdades que nadie quería escuchar. Bienvenido de nuevo. Cuéntame desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allá. Ahora escucha esta historia. Era un sábado sofocante de julio en Cádiz, cuando las calles empedradas del barrio de la Viña hervían bajo el sol andaluz y el aroma a sal marina se mezclaba con el jazmín que trepaba por las rejas de hierro forjado de la casa ancestral de los García. La casona de 2 plantas, con sus muros encalados y sus persianas verdes desgastadas por décadas de viento atlántico, había sido el refugio de 4 generaciones de una familia que guardaba secretos como quien guarda joyas en cofres enterrados. Luis García Moreno, de 35 años, había llegado esa mañana desde Sevilla con una mezcla de expectativa y nerviosismo que le raspaba el estómago como arena gruesa. Sus manos, callosas de trabajar en la construcción desde los 18, temblaban ligeramente mientras ayudaba a su madre Clara a sacar los manteles bordados que solo se usaban en ocasiones especiales. El cumpleaños 80 del abuelo Manuel era una de esas fechas que reunían a los García dispersos por toda Andalucía, algunos incluso venidos desde Madrid y Barcelona, todos convergiendo en esa casa que olía a cera de abeja, a café fuerte y a historias no contadas. «Mira qué delgado estás, hijo», le había dicho Clara aquella mañana, pasándole la mano por la mejilla con esa ternura que solo las madres andaluzas saben dar, mezclada con preocupación genuina. «En Sevilla no te cuidas bien». Luis había sonreído sin convicción, porque sabía que su delgadez no venía de la mala alimentación, sino de las noches en vela preguntándose por qué su abuelo nunca había hablado claro sobre la herencia familiar, por qué cada vez que alguien mencionaba el tema del dinero o las propiedades, Manuel cambiaba de conversación con la habilidad de un torero esquivando una embestida mortal. La reunión familiar había comenzado como todas, con abrazos largos, palmadas en la espalda, comentarios sobre quién había engordado y quién había encanecido, mientras las mujeres se afanaban en la cocina preparando la paella que solo la tía Remedios sabía hacer como Manuel la recordaba de su infancia. Los niños correteaban entre las piernas de los adultos, y el abuelo, sentado en su sillón de mimbre en el patio central, recibía los homenajes con la solemnidad de un rey que sabe que su reino tiene grietas invisibles pero profundas. Fue después del almuerzo, cuando el calor había obligado a todos a refugiarse en el salón principal con sus techos altos y sus vigas de madera oscura, que Manuel se levantó con una agilidad sorprendente para sus 80 años. Caminó hasta el aparador donde siempre había estado la fotografía de su esposa Dolores, muerta hacía ya 15 años, y de allí sacó un sobre manila amarillento por el tiempo y una pequeña caja de metal que nadie había visto antes. «Familia», dijo con esa voz ronca que había comandado respeto durante décadas, «hay cosas que necesito decirles antes de que sea demasiado tarde». El murmullo de conversaciones se detuvo como cuando se corta la música en un baile. Luis sintió que algo frío le bajaba por la columna vertebral, una premonición que no sabía interpretar pero que le erizaba el vello de los brazos. Manuel abrió el sobre con manos que temblaban apenas perceptiblemente, y de él salieron billetes viejos, algunos documentos doblados y una fotografía en blanco y negro que puso boca abajo sobre la mesa. «Este dinero que ven aquí», continuó, señalando los billetes que parecían de otra época, «este dinero que algunos de ustedes pensaban que era parte de la herencia». Hizo una pausa que duró una eternidad mirando uno por uno a cada miembro de la familia presente. «Ese dinero no es tuyo, no es de ninguno de ustedes». El silencio que siguió fue tan completo que Luis pudo escuchar su propio corazón latiendo contra las costillas como un pájaro enjaulado. Su madre Clara se había puesto pálida, y su hermana Adriana, que había venido desde Barcelona con sus ideas progresistas y su trabajo en una ONG, lo miraba con una expresión que mezclaba incredulidad y algo parecido al miedo. «¿Qué quieres decir, abuelo?», preguntó Luis con una voz que sonó más pequeña de lo que hubiera querido. Había pasado años trabajando de sol a sol ahorrando cada euro, viviendo en un apartamento minúsculo en Sevilla, diciéndose a sí mismo que algún día la herencia familiar le permitiría comprar una casa propia, tal vez montar un pequeño negocio, darle una vida mejor a la mujer que quisiera formar una familia con él. Durante los primeros años, constantemente, no solo por la vida que había dejado aquí, sino porque huir me hacía sentir cobarde, pero con el tiempo me di cuenta de que irme había sido lo correcto. Si me hubiera quedado, probablemente habría hecho algo de lo que me habría arrepentido para siempre. La ira que sentía era consumidora. «¿Cómo se libró de esa ira?», preguntó Luis. «María», respondió Joaquín con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «María me enseñó que uno puede elegir cómo responder al dolor, puede elegir dejarlo que lo consuma,
o puede elegir usarlo como combustible para construir algo mejor. ¿Ella sabe por qué vino aquí?, preguntó Clara. Por supuesto, le cuento todo a María. Ha sido mi confesora durante 50 años. Joaquín hizo una pausa. De hecho, ella fue quien me convenció de que viniera. Dijo que era la única forma de cerrar realmente este capítulo de mi vida. En la última noche de su visita, Joaquín pidió hablar con Manuel a solas. Luis y el resto de la familia se retiraron a sus habitaciones. Pero Luis admitió más tarde que había escuchado desde la ventana de su cuarto, que daba al patio central. Manuel, comenzó Joaquín, mañana me voy de regreso a Argentina. Lo sé, respondió Manuel con una voz muy pequeña. Y supongo que no nos volveremos a ver. Probablemente no, admitió Joaquín. Somos demasiado viejos para pretender que podemos ser amigos otra vez. ¿Pero puedes perdonarme?, preguntó Manuel, y Luis pudo escuchar la desesperación en su voz. No para que podamos volver a ser lo que éramos, sino para que puedas vivir el resto de tu vida sin cargar esta ira. Joaquín guardó silencio durante un largo momento. No sé si lo que siento es perdón, dijo finalmente, pero sí sé que ya no te odio. Ya no siento esa ira que me ha acompañado durante 40 años. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No lo justifico, pero lo entiendo. ¿Es suficiente?, murmuró Manuel. Va a tener que ser suficiente, respondió Joaquín. Para los dos. Se despidieron con un apretón de manos que duró más de lo normal. Dos hombres viejos reconociendo el final definitivo de una amistad que había definido sus vidas de maneras que ninguno de ellos había anticipado completamente. A la mañana siguiente Luis llevó a Joaquín de vuelta al aeropuerto. Durante el viaje, Joaquín fue más comunicativo de lo que había sido durante toda su visita. Tu familia es buena gente, Luis, dijo. Son el tipo de personas en las que vale la pena invertir, el tipo de personas que justifican los sacrificios. Incluso sabiendo cómo se originó todo, preguntó Luis. Especialmente sabiendo cómo se originó todo, respondió Joaquín, porque significa que de algo malo salió algo bueno. Y eso es, bueno, eso es esperanza. En el aeropuerto, cuando se despidieron, Joaquín le dio a Luis un sobre sellado. ¿Qué es?, preguntó Luis. Información sobre mis hijos en Argentina, respondió Joaquín. Direcciones, números de teléfono, fotografías. Si algún día quieren conocer a sus primos argentinos, si algún día quieren entender completamente su historia familiar, la información está ahí. Luis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, logró decir. No, dijo Joaquín, abrazándolo. Gracias a ti, por escribir esa carta, por insistir en que viniera, por darme la oportunidad de conocer a la familia que se benefició de mi pérdida. Al final, resultó que mi pérdida no fue en vano. Después de que el avión de Joaquín despegó, Luis se quedó en la cafetería del aeropuerto durante 1 hora, procesando todo lo que había pasado en las últimas 3 semanas. Su vida, que había parecido tan estable y predecible apenas un mes atrás, había sido completamente transformada, no solo por los secretos revelados, sino por el proceso de enfrentarlos, de buscar justicia, de encontrar una forma de sanar heridas que habían estado abiertas durante décadas. Cuando finalmente regresó a Cádiz, encontró a su familia reunida una vez más en el patio central, pero esta vez no había tensión en el aire. Había algo parecido a la paz, una tranquilidad que Luis no había sentido en esa casa en años. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Clara. Luis pensó cuidadosamente antes de responder. Me siento como si finalmente supiera quién soy, dijo, como si toda mi vida hubiera estado construida sobre preguntas que no sabía que tenía, y ahora finalmente tengo las respuestas. ¿Y te gusta quién eres?, preguntó Adriana. Luis sonrió. Sí, dijo, me gusta quién somos, todos nosotros, a pesar de todo, o tal vez por todo, me gusta la familia que somos. Manuel, que había estado sentado en silencio, finalmente alzó la vista. ¿Crees que he hecho lo suficiente para compensar el daño?, preguntó. Luis lo consideró. En las últimas semanas, Manuel no solo había confesado todo a Joaquín, sino que había comenzado el proceso de establecer la fundación en Argentina. Había contactado a sus abogados para hacer los arreglos financieros. Había trabajado con un grabador para crear un documento oficial de la historia real de Transportes García Herrera, y había comenzado a escribir cartas a los hijos de Joaquín presentándose y explicando la situación. Creo que has hecho lo que podías hacer, dijo Luis finalmente. No puedes devolver 40 años, abuelo, pero puedes asegurar que los próximos años sean diferentes. 6 meses después, Luis recibió una carta de Buenos Aires. Era de María, la esposa de Joaquín. Estimado Luis, decía la carta, Joaquín me pidió que le escribiera para contarle cómo se encuentra después de su viaje a España. Ha estado más en paz de lo que lo he visto en décadas. Las pesadillas que lo despertaban por las noches han desaparecido. La tensión que siempre tenía en los hombros se ha relajado.
Es como si hubiera dejado una carga muy pesada en Cádiz. También quería agradecerle, continuaba la carta, por la forma en que su familia recibió a Joaquín. Él había ido preparado para una batalla, pero encontró comprensión, respeto y algo parecido al cariño. Eso significa más para él de lo que usted podría imaginar. Joaquín me pidió que le dijera que la primera donación para la Fundación García Herrera ha llegado, y que ya han seleccionado a los primeros 5 beneficiarios. Son jóvenes emprendedores, que como Joaquín hace 40 años, necesitaban una segunda oportunidad. Él dice que ver a estos jóvenes comenzar sus negocios es como ver su propio pasado sanado. La carta terminaba con una invitación. Si alguna vez quieren venir a conocer Argentina, tienen una familia aquí que los espera con los brazos abiertos. Los hijos de Joaquín están ansiosos por conocer a sus primos españoles, y yo me muero de ganas de conocer a la familia que le devolvió la paz a mi marido. Luis leyó la carta en voz alta a toda la familia reunida en el patio central. Cuando terminó, Clara estaba llorando otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alegría. ¿Vamos a ir?, preguntó Adriana. Luis miró a su abuelo, que había envejecido visiblemente en los últimos meses, pero que parecía más sereno de lo que Luis jamás lo había visto. ¿Qué opinas, abuelo? ¿Estás listo para conocer a los hijos de Joaquín? Manuel sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no tenía sombras. Creo que es hora, dijo. Creo que finalmente es hora. Un año después, la familia García al completo viajó a Buenos Aires. Fue un viaje de reconciliación, de conocimiento mutuo, de construcción de puentes sobre abismos que habían parecido imposibles de cruzar. Luis, ahora de 36 años, había tomado las riendas de lo que quedaba del negocio familiar en España, pero había transformado completamente su enfoque. En lugar de transporte, se había dedicado a ayudar a pequeños emprendedores, creando una especie de fundación hermana de la que funcionaba en Argentina. La placa que Joaquín había pedido ahora estaba instalada en la entrada de la casa familiar en Cádiz. Decía simplemente: esta casa fue construida con fondos de la Sociedad García Herrera, fundada en 1943 por Manuel García y Joaquín Herrera. Era un reconocimiento pequeño pero permanente de una historia que había tomado décadas en ser contada completamente, y en las noches tranquilas de verano, cuando la familia se reunía en el patio central para cenar bajo las estrellas, Luis a veces miraba la fotografía enmarcada de los 2 jóvenes junto al camión, la misma fotografía que Joaquín había enviado 40 años después. Pero ahora, junto a esa fotografía, había otra, una imagen de toda la familia García reunida con toda la familia Herrera en Buenos Aires, sonriendo bajo el cielo argentino, unidos finalmente por la verdad en lugar de separados por las mentiras. Durante ese primer encuentro en Argentina, Luis había conocido a los 3 hijos de Joaquín: Miguel el mayor, que había heredado la empresa paterna, y tenía el mismo temperamento calmado de su padre; Carmen, la única mujer, que trabajaba como ingeniera, y tenía la determinación férrea que Luis imaginaba que Joaquín había necesitado para reconstruir su vida en un país extranjero; y Roberto el menor, que era artista y había captado en sus pinturas los paisajes de la pampa argentina con una sensibilidad que recordaba a la de su padre para entender a las personas. «Es extraño», le había dicho Miguel a Luis durante una barbacoa en el patio de la casa familiar en Buenos Aires, mientras el aroma de la carne asada se mezclaba con el humo de los cigarrillos y las voces de 2 familias que se conocían por primera vez. «Toda mi vida escuché historias sobre España, sobre Cádiz, sobre la vida que papá había dejado atrás, pero nunca las pensé como reales. Eran como cuentos de hadas, historias de un lugar que existía solo en la memoria de mi padre. Y ahora estamos aquí», había respondido Luis, sintiendo la misma extrañeza de la situación. «Y podemos tocar esas historias. Podemos ver que eran reales. No todo era como papá lo recordaba», había agregado Carmen con una sonrisa. «Nos había descrito a tu abuelo como un monstruo, y resulta que es un hombre viejo y cansado que cometió un error terrible cuando era joven». «¿Un error?», había preguntado Luis, sorprendido por la generosidad de la descripción de Carmen. «Papá nos contó toda la historia después de regresar de España», había explicado Roberto el artista. «Y sí, lo que hizo Manuel fue terrible, pero también nos contó cómo se veía tu familia, cómo se comportaron con él, cómo todos ustedes estaban dispuestos a sacrificar su herencia para hacer lo correcto. Dijo que era la primera vez en 40 años que entendía cómo alguien como Manuel podía haber criado personas como ustedes». Esa conversación había marcado profundamente a Luis. Durante toda su vida había luchado contra la imagen de su abuelo como una figura autoritaria e impenetrable, y ahora descubría que incluso en su traición, Manuel había transmitido algunos valores que habían dado frutos inesperados en las generaciones siguientes. «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?», le había dicho Adriana esa misma noche, mientras paseaban por las calles de Buenos Aires.
tan diferentes a las calles de Cádiz, pero con un aire familiar de familia mediterránea trasplantada al Río de la Plata, que al final el mayor regalo que nos dio el abuelo no fue el dinero o las propiedades, fue la oportunidad de hacer lo correcto cuando finalmente supimos la verdad. ¿Qué quieres decir?, había preguntado Luis. Piénsalo, había explicado Adriana. Si el abuelo nunca hubiera confesado, si hubiéramos heredado su dinero sin saber de dónde venía, habríamos vivido toda nuestra vida construyendo sobre una mentira. Pero al confesarlo, nos dio la oportunidad de elegir qué tipo de personas queríamos ser, nos dio la oportunidad de demostrar que los valores que nos había enseñado eran más fuertes que el origen corrupto de su fortuna. Esta perspectiva había ayudado a Luis a procesar la complejidad de sus sentimientos hacia Manuel, porque era cierto que su abuelo había cometido una traición imperdonable, pero también era cierto que había criado una familia capaz de reconocer esa traición y actuar para remediarla cuando finalmente fue posible. Durante los días siguientes en Buenos Aires, Luis había tenido la oportunidad de conocer más profundamente a María, la esposa de Joaquín. Era una mujer de 75 años, argentina de nacimiento, con una elegancia natural y una sabiduría que se ganaba el respeto inmediato. Había sido ella quien había ayudado a Joaquín a sanar de la traición de Manuel, quien lo había ayudado a construir una nueva vida basada en la confianza y el amor real. Cuando conocí a Joaquín, le había contado María a Luis mientras tomaban mate en el jardín de su casa, una costumbre argentina que Luis había aprendido a apreciar. Era un hombre roto, no solo por la pérdida del dinero o del negocio, sino por la pérdida de la fe en la naturaleza humana. No confiaba en nadie, ni siquiera en sí mismo. ¿Cómo logró ayudarlo?, había preguntado Luis. Con paciencia, había respondido María simplemente, y con amor constante. Le demostré día tras día que era posible amar sin traicionar, que era posible construir algo juntos sin que uno de los dos tuviera que perder. Le tomó años creerme, pero cuando finalmente lo hizo, se convirtió en el hombre más leal y confiable que he conocido jamás. ¿Y nunca le guardó rencor por haber estado tan cerrado al principio? María había sonreído con una ternura que iluminó todo su rostro. Mijo, el rencor es un lujo que no te puedes dar cuando amas a alguien. Joaquín había sido lastimado, y la gente lastimada actúa desde el miedo. Mi trabajo no era juzgarlo por ese miedo, sino ayudarlo a superarlo. Esta conversación había impactado profundamente a Luis, porque le había hecho pensar en su propia capacidad para perdonar, no solo a su abuelo, sino a sí mismo por haber construido tantas expectativas sobre una herencia que resultó estar manchada de sangre. El último día de su estancia en Buenos Aires, Joaquín había llevado a Luis a visitar el primer almacén de la empresa que había construido en Argentina. Era un edificio moderno en las afueras de la ciudad, con el nombre Transportes Herrera e Hijos pintado en letras azules sobre la fachada blanca. ¿Sabe qué es lo más irónico?, le había dicho Joaquín mientras observaban los camiones que entraban y salían del almacén. Que el negocio que construí aquí es exactamente el mismo que Manuel y yo habíamos soñado construir en España. Los mismos valores, la misma visión, la misma forma de tratar a los empleados. Al final Manuel se quedó con mi primer sueño, pero yo pude construir el mismo sueño otra vez. ¿Eso lo hace sentir mejor o peor?, había preguntado Luis. Ni mejor ni peor, había respondido Joaquín después de pensarlo. Me hace sentir completo. Como si hubiera cerrado un círculo que había estado abierto durante 40 años. Habían pasado las siguientes horas caminando por Buenos Aires, con Joaquín contándole a Luis historias de sus primeros años en la ciudad, de cómo había aprendido a navegar la cultura argentina, de cómo había conocido a los hombres que se habían convertido en sus socios y amigos, y Luis había compartido sus propias historias, su trabajo en la construcción, sus sueños de tener su propio negocio, sus relaciones fallidas, sus esperanzas para el futuro. ¿Sabes qué me llama la atención de ti, Luis?, había dicho Joaquín mientras se sentaban en un café en el centro de Buenos Aires, viendo pasar a la gente por la avenida Corrientes. Que tienes la misma determinación que tenía Manuel cuando era joven, pero también tienes algo que él nunca tuvo, la capacidad de anteponer lo correcto a lo que te beneficia. No estoy seguro de eso, había respondido Luis. Antes de saber la verdad sobre usted, yo también habría antepuesto mi beneficio a cualquier otra consideración, pero cuando supiste la verdad, actuaste correctamente, había insistido Joaquín, y esa es la diferencia. Manuel sabía la verdad desde el principio, y eligió ignorarla. Tú conociste la verdad, y elegiste actuar sobre ella, sin importar el costo personal. Esta conversación había marcado un punto de inflexión en cómo Luis se veía a sí mismo. Durante toda su vida había luchado contra la sensación de ser inferior a su abuelo, de no haber logrado tanto como Manuel había logrado a su edad, pero ahora se daba cuenta de que tal vez el verdadero logro no era acumular riqueza o éxito, sino mantener la integridad cuando se enfrentaba a decisiones difíciles. El vuelo de regreso a España había sido emotivo.
Manuel, que había hecho el viaje a Argentina con cierta aprensión, había regresado transformado. La oportunidad de conocer a los hijos de Joaquín, de ver el éxito que su antiguo socio había construido, de recibir algo parecido al perdón de la familia Herrera, había sido como quitarse un peso que había cargado durante décadas. «Creo que puedo morir en paz ahora», le había dicho Manuel a Luis durante el vuelo, una afirmación que había alarmado a Luis hasta que se dio cuenta de que su abuelo no hablaba de muerte inminente, sino de muerte eventual con la conciencia tranquila. «Todavía no, abuelo», había respondido Luis con una sonrisa. «Todavía tienes trabajo que hacer con la fundación. Joaquín va a necesitar un socio en España para coordinar algunos proyectos». «¿Socio?», había preguntado Manuel, y en sus ojos Luis había visto un destello de la emoción que debió haber sentido cuando era joven y estaba construyendo Transportes García Herrera con su mejor amigo. «Socio», había confirmado Luis. «Joaquín me lo propuso anoche. Dice que después de 40 años, tal vez es hora de que García Herrera vuelva a hacer un negocio conjunto, aunque sea solo para ayudar a otras personas». Los 2 años siguientes habían sido los más productivos y pacíficos en la vida de Manuel García. La Fundación García Herrera se había expandido para tener oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla, además de las oficinas principales en Buenos Aires. Manuel había encontrado un propósito nuevo en ayudar a jóvenes emprendedores, muchos de ellos inmigrantes que llegaban a España en circunstancias similares a las que había enfrentado Joaquín cuando llegó a Argentina. Luis había observado con fascinación cómo su abuelo se transformaba cuando trabajaba con estos jóvenes. Toda la dureza que había caracterizado su trato con la familia desaparecía, reemplazada por una paciencia y una generosidad que Luis nunca había visto antes. Era como si ayudar a estas personas fuera la forma que había encontrado Manuel de pagar una deuda que nunca podría saldar completamente. «¿Por qué nunca fuiste así con nosotros?», le había preguntado Luis una tarde mientras revisaban las aplicaciones para las nuevas becas de la fundación. «¿Por qué nunca mostraste esta paciencia, esta generosidad con tu propia familia?». Manuel había puesto las gafas sobre la mesa y se había frotado los ojos cansados antes de responder. «Porque con ustedes tenía miedo», había admitido. «Miedo de que me vieran como realmente era, miedo de que descubrieran mi secreto, miedo de que me juzgaran y me encontraran insuficiente. Es más fácil ser generoso con extraños que te ven tal como eliges presentarte, que con familia que te conoce desde siempre. Pero ahora no tienes secretos», había observado Luis. «Ahora sabemos todo. Ahora no tengo secretos», había confirmado Manuel. «Y es la primera vez en 40 años que puedo ser completamente yo mismo sin miedo. Es liberador de una manera que no esperaba». Esta conversación había ayudado a Luis a entender no solo a su abuelo, sino también a sí mismo. Él también había cargado secretos, tal vez no tan devastadores como los de Manuel, pero secretos al fin, sus inseguridades sobre el dinero, sus resentimientos sobre la herencia, sus dudas sobre si era lo suficientemente fuerte o inteligente para merecer el éxito. Y él también había descubierto que compartir esas verdades, primero con Joaquín y luego con el resto de la familia, lo había liberado para ser más auténtico en todas sus relaciones. Una tarde de primavera, casi 3 años después de la confesión inicial de Manuel, Luis había recibido una llamada de Buenos Aires. Era Miguel, el hijo mayor de Joaquín, con noticias que Luis había estado temiendo pero que también había estado esperando. «Papá murió tranquilo esta mañana», había dicho Miguel con una voz controlada pero cargada de dolor, en su cama rodeado de familia. Sus últimas palabras fueron para agradecer por haber podido cerrar el círculo con España antes de partir. Luis había llorado esa tarde, no solo por la muerte de Joaquín, sino por todo lo que su muerte representaba. El final de una era, el cierre definitivo de una historia que había comenzado 80 años atrás en las calles de Cádiz. Pero también había llorado de gratitud, porque Joaquín había vivido lo suficiente para ver que la traición de su juventud no había sido el final de su historia, sino solo un capítulo doloroso en una vida que había terminado siendo rica y significativa. El funeral de Joaquín en Buenos Aires había sido una celebración de su vida más que un lamento por su muerte. Luis y toda su familia habían viajado para acompañar a los Herrera en su duelo, y Luis había tenido el honor de pronunciar unas palabras en representación de la familia García. Joaquín Herrera, había dicho frente a la asamblea reunida en el cementerio de Buenos Aires, fue un hombre que tomó el dolor de la traición y lo transformó en sabiduría, que tomó la pérdida y la transformó en oportunidad, que tomó la ira y la transformó en compasión. No solo construyó una nueva vida después de perder la primera, sino que construyó una vida mejor, más generosa, más llena de amor verdadero. Pero lo que más admiro de Joaquín, había continuado Luis, con la voz quebrada por la emoción, es que al final de su vida encontró la forma de perdonar sin olvidar, de sanar sin negar el dolor, de cerrar heridas sin pretender que las cicatrices no existían. Nos enseñó que la justicia real no siempre consiste en castigar al que hizo mal,
sino a veces en ayudar a todos a sanar y crecer. Después del funeral, María había tomado a Luis aparte para una conversación privada. Joaquín me pidió que te diera esto si él moría primero, había dicho, entregándole un sobre sellado. Dijo que era importante que fuera para ti específicamente, no para toda la familia García. Luis había abierto el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano por Joaquín, fechada apenas una semana antes de su muerte. Querido Luis, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy para decírtelo en persona, pero quería que supieras que estos últimos años, conocer a tu familia, trabajar contigo en la fundación, ver cómo has crecido como hombre y como líder, han sido algunos de los años más gratificantes de mi vida. Cuando era joven, soñaba con tener un hijo que pudiera continuar el negocio que Manuel y yo habíamos comenzado. La traición de Manuel me robó esa posibilidad en ese momento, pero de una manera extraña, tú te has convertido en el hijo que nunca tuve en España, no por sangre, sino por elección, por valores, por la forma en que has elegido honor lo bueno de tu herencia mientras reconoces y reparas lo malo. Te voy a hacer una confesión, continuaba la carta. Durante los últimos meses he estado trabajando en secreto con los abogados para hacer algunos cambios en mi testamento. Una parte significativa de mi herencia va a ir a la Fundación García Herrera, pero otra parte va a ir directamente a ti, no como compensación por los pecados de tu abuelo, sino como reconocimiento de tu propio mérito. Luis había tenido que detenerse en la lectura porque las lágrimas le nublaban la vista. La generosidad de Joaquín, incluso después de la muerte, lo abrumaba. Usa ese dinero para construir algo bueno, terminaba la carta. Úsalo para ayudar a más personas como las que hemos ayudado juntos. Y cuando lo hagas, recuerda que no lo estás haciendo para expiar los pecados de otros, sino para construir el tipo de mundo en el que queremos vivir. Una última cosa, he incluido en el sobre las llaves del primer almacén de transportes García Herrera en Cádiz. Lo compré en secreto hace 6 meses, antes de que lo demolieran para construir apartamentos. Pensé que tal vez tú y tu familia querrían convertirlo en la sede española de la fundación. Sería apropiado que el lugar donde comenzó todo se convierta en el lugar donde ayudamos a otros a comenzar. Luis había terminado de leer la carta con una mezcla de dolor por la pérdida y gratitud por el regalo increíble que Joaquín le había dejado. No solo el dinero, sino la confirmación de que los últimos años de trabajo conjunto habían significado tanto para Joaquín como para él. El viaje de regreso a España había sido contemplativo. Luis había pasado las horas de vuelo pensando en todo lo que había cambiado desde esa tarde de julio, cuando Manuel había hecho su confesión devastadora. La familia García ya no era la misma, había perdido la inocencia, había perdido la herencia que habían esperado, pero había ganado algo más valioso, la integridad, la honestidad y paradójicamente una prosperidad más limpia y más significativa. Porque la herencia de Joaquín, combinada con los restos de la fortuna familiar que Manuel había puesto a disposición de la fundación, había permitido que Luis estableciera no solo la sede española de la Fundación García Herrera en el antiguo almacén de Cádiz, sino también una red de programas que había ayudado a cientos de jóvenes emprendedores en toda España. Luis se había casado el año anterior con Elena, una trabajadora social que había conocido a través de la fundación, y que compartía su pasión por ayudar a personas que necesitaban una segunda oportunidad. Elena había entendido desde el principio la complejidad de la historia familiar de Luis, y había sido ella quien había sugerido que la mejor forma de honrar tanto la memoria de Joaquín como la redención de Manuel era construir algo que fuera completamente nuevo, completamente limpio, completamente dedicado al bien. ¿Alguna vez has vivido o conocido a alguien que haya pasado por algo parecido? Te pregunto ahora, al final de esta historia que habla de secretos familiares, de traiciones que se extienden por generaciones, de la dificultad de enfrentar verdades dolorosas, y de la posibilidad, siempre presente aunque a veces parezca imposible, de sanar heridas que creíamos demasiado profundas para ser sanadas. Cuéntame en los comentarios si esta historia te recordó a algo de tu propia familia, si has vivido la experiencia de descubrir que algo fundamental de lo que creías saber sobre tu historia era diferente, o si has sido testigo de reconciliaciones que parecían imposibles. Tus experiencias pueden ser el hilo que conecte esta historia con alguien más que la necesite escuchar. Y si esta historia te movió, si te hizo sentir algo, si crees que alguien en tu vida podría necesitar escuchar este mensaje sobre la importancia de la verdad, sobre el valor de enfrentar nuestros errores, sobre la posibilidad de sanar incluso las heridas más antiguas, te pido que le des like a este video y te suscribas al canal. Porque historias como esta, historias que hablan de la complejidad real de las familias, del dolor y la sanación, de la justicia tardía pero real, necesitan llegar a las personas que más las necesitan escuchar. Y tu like, tu suscripción, tu comentario,
Puede ser la forma en que esta historia llegue exactamente a quien está esperando escucharla. Toda esa esperanza callada se tambaleaba ahora como un castillo de naipes en medio de un vendaval. Manuel dio la vuelta a la fotografía. En ella se veían dos hombres jóvenes. Uno de ellos claramente él mismo a los 20 años, sonriendo junto a otro hombre que tenía los mismos ojos claros y la misma sonrisa torcida. «Este es Joaquín Herrera», dijo con una voz que se volvió más suave, casi vulnerable. «Era mi socio, mi mejor amigo, mi hermano de corazón. Y este dinero es suyo». Era suyo. La confusión se extendió por el salón como una mancha de aceite. El tío Andrés, hermano menor de Manuel, y siempre el más pragmático de todos, se inclinó hacia adelante en su silla. «Papá, ¿de qué estás hablando? Joaquín Herrera murió hace más de 40 años. Lo recuerdo perfectamente. Tuviste que cerrar el negocio de transportes porque él murió en ese accidente de carretera». «No murió», susurró Manuel, y esas dos palabras cayeron sobre la familia como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que llegarían hasta las orillas más lejanas de sus vidas. «Joaquín no murió, se fue porque yo le hice algo que nunca debía hacer, algo por lo que he pagado cada día de estos 40 años». Luis sintió que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Su madre Clara se había llevado una mano a la boca, y por primera vez en su vida adulta, Luis la vio como lo que era, una mujer de 60 años que acababa de descubrir que toda su vida se había construido sobre un secreto que ahora se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué le hiciste, Manuel?», preguntó Clara con una voz que temblaba como las hojas de los eucaliptos en el patio cuando venía el viento de poniente. «¿Qué le hiciste a Joaquín?». El abuelo cerró los ojos, como si el acto de revelar la verdad le causara un dolor físico. «Le robé la mujer que amaba», dijo finalmente. «Me enamoré de Dolores, pero Dolores estaba prometida con él, y yo la convencí de que se casara conmigo. Le mentí sobre Joaquín, le dije cosas que no eran ciertas, le hice creer que él tenía otra mujer en Jerez, y cuando Joaquín se enteró, cuando supo lo que había hecho, Manuel abrió los ojos, y Luis vio en ellos un dolor tan profundo que parecía un pozo sin fondo. Se fue, dejó el negocio, dejó Cádiz, dejó toda su vida aquí, y se llevó solo la ropa que tenía puesta. «Pero el accidente», murmuró Andrés, confundido. «Inventé el accidente», confesó Manuel, «porque era más fácil explicar una muerte que explicar que mi mejor amigo me odiaba tanto que prefirió desaparecer antes que volver a verme. La empresa de transportes era tan suya como mía, pero cuando se fue, me quedé con todo, con sus camiones, sus contactos, su dinero, y construí sobre esa mentira toda mi vida, toda su riqueza, toda esta herencia que ustedes esperan recibir». Luis se levantó de golpe, volcando su vaso de agua sobre la mesa. El líquido se extendió entre los papeles y los billetes, pero nadie se movió para limpiarlo. «¿Estás diciendo que todo lo que tenemos, esta casa, las propiedades, todo viene de robar a tu mejor amigo?» «No lo llamaría robar», dijo Manuel con una voz defensiva que sonaba hueca. «Joaquín se fue por voluntad propia. Yo solo seguí adelante». «Dios mío», exclamó Adriana, poniéndose de pie también. «Abuelo, construiste toda la fortuna familiar sobre una estafa, sobre destruir la vida de un hombre». «No fue una estafa», gritó Manuel, y por primera vez en décadas su voz se quebró. «Yo amaba a Dolores, la amaba más de lo que Joaquín podría amarla nunca, y ella me eligió a mí, porque le mentiste sobre él», dijo Luis con una calma helada que lo sorprendió a él mismo. «La convenciste con mentiras». El silencio volvió a apoderarse del salón, pero ahora era diferente. Era el silencio de la verdad cuando finalmente sale a la luz después de décadas enterrada, cruda y dolorosa como una herida abierta. Clara lloraba en silencio, las lágrimas bajándole por las mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por secárselas. Andrés miraba a su hermano como si lo viera por primera vez en su vida. Los primos y cuñados intercambiaban miradas que mezclaban shock, decepción y algo parecido a la vergüenza. «¿Y ahora qué?», preguntó Clara finalmente con una voz ronca. «¿Qué se supone que debemos hacer con esta información, Manuel? ¿Por qué nos lo dices ahora después de tanto tiempo?» Manuel volvió a sentarse pesadamente en su silla, como si confesar le hubiera quitado toda la fuerza que le quedaba. «Porque Joaquín sigue vivo», susurró, y esas palabras fueron como una bofetada colectiva, «y quiere de vuelta lo que es suyo». La conmoción fue tal que por un momento Luis pensó que iba a desmayarse, su visión se nubló, y tuvo que agarrarse del respaldo de una silla para no caer. «¿Cómo que sigue vivo?», logró articular. «¿Cómo lo sabes?». «Porque su abogado me escribió hace 3 meses», dijo Manuel, sacando del sobre una carta con membrete oficial. «Joaquín vive en Argentina». Se casó allá, tuvo hijos, construyó una nueva vida. Pero nunca olvidó lo que pasó aquí, y ahora que está mayor, quiere justicia. Quiere que le devuelva lo que era suyo, con intereses. Quiere,
Manuel tragó saliva con dificultad. Quiere que le pague 40 años de ganancias que debieron ser suyas. ¿Cuánto? Preguntó Andrés con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos. ¿Cuánto quiere? Todo, respondió Manuel. La casa, las propiedades, los ahorros, todo. Dice que es lo mínimo que le debo después de 40 años. Luis se dejó caer en su silla, sintiendo como si el mundo se hubiera puesto del revés en cuestión de minutos. Todo el resentimiento que había sentido hacia su abuelo por mantener secretos sobre la herencia ahora se transformaba en algo mucho más profundo y doloroso. No era solo que no hubiera herencia, era que toda su vida, toda su identidad como García, estaba construida sobre una traición. ¿Y la abuela Dolores?, preguntó Adriana con una voz pequeña. Ella sabía. Manuel cerró los ojos nuevamente. Al principio no, pero con los años, una mujer siempre sabe. Dolores era demasiado inteligente para no darse cuenta de que algo no encajaba en mi versión de los hechos. Pero para entonces ya estábamos casados, ya habíamos tenido a Clara y a Andrés, ya habíamos construido una vida juntos. ¿Qué iba a hacer? ¿Destruir la familia por algo que ya no se podía cambiar? Podías haber buscado a Joaquín, murmuró Clara, y su voz sonaba como la de una niña herida. Podías haber intentado reparar el daño, y admitir que toda nuestra vida era una mentira, replicó Manuel con amargura. Y arriesgarme a perderte a ti, a perder a Andrés, a perder a Dolores. Era eso lo que tenía que hacer. Era lo correcto, dijo Luis, y su voz sonó más firme de lo que se sentía, sin importar las consecuencias. Era lo correcto. Manuel lo miró con ojos que parecían haber envejecido 10 años en esa tarde. Es fácil hablar de lo correcto cuando no has tenido que vivir con las consecuencias de tus decisiones durante 40 años, cuando no has tenido que ver a tu esposa despertarse cada noche con pesadillas sin saber por qué, cuando no has tenido que fingir felicidad en cada celebración familiar sabiendo que todo se construía sobre una herida que nunca sanó. Entonces has sufrido, dijo Adriana con una dureza que nadie le había escuchado antes. Bien, espero que hayas sufrido cada día de estos 40 años, porque Joaquín también sufrió. Tuvo que empezar de cero en un país extranjero, sin nada, traicionado por el hombre en quien más confiaba. No tienes derecho a juzgarme, explotó Manuel, poniéndose de pie con una energía que parecía venir de la desesperación. Tú no sabes lo que es amar tanto a alguien que estás dispuesto a cualquier cosa por tenerlo. No sabes lo que es vivir con el miedo de perder lo único que le da sentido a tu vida. ¿Y qué hay del amor de Joaquín?, gritó Luis, también poniéndose de pie. Él no tenía derecho a amar, no tenía derecho a ser feliz, no tenía derecho a que su mejor amigo no lo traicionara. El enfrentamiento entre abuelo y nieto cargó el aire de una tensión eléctrica. 2 generaciones de hombres García se miraban a los ojos, uno defendiendo las decisiones de toda una vida, el otro defendiendo una justicia que llegaba 40 años tarde. Luis, intentó intervenir Clara. No le hables así a tu abuelo. ¿Por qué no? Se volvió Luis hacia su madre. Porque es mayor, porque es familia. Mamá, toda nuestra vida ha sido una mentira. Todo lo que hemos sido, todo lo que hemos tenido, viene de una traición, y se supone que debemos respetar eso. Clara se echó a llorar abiertamente. No sé qué debemos hacer, sollozó. No sé qué está bien. Mi casa, la casa donde crecí, donde creciste tú, donde tu hermana dio sus primeros pasos. Nada de eso cuenta. 40 años de recuerdos, de amor, de familia, no valen nada. Valen, dijo una voz suave desde la puerta. Todos se volvieron para ver a la tía Remedios, la hermana mayor de Manuel, que había estado escuchando desde el umbral. A sus 78 años, Remedios era la única persona en el mundo ante quien Manuel todavía mostraba algo parecido al respeto filial. Valen mucho, Clara, pero no cambian lo que no está bien. Remedios entró al salón con pasos medidos, y se sentó en la silla que había quedado libre junto a Manuel. Yo sabía, dijo con una voz calmada pero firme. Siempre supe que algo había pasado con Joaquín, porque lo conocía desde niños, y sabía que nunca habría abandonado la empresa así, sin más. Pero Manuel me pidió que guardara silencio, y yo pensé que era lo mejor para la familia. Remedios, murmuró Manuel. No, lo cortó ella. Ya es hora de que todo salga a la luz. He guardado este secreto durante 40 años, Manuel, y ha sido como cargar una piedra en el pecho todo este tiempo. No solo tú has sufrido. Todos hemos sufrido las consecuencias de tus decisiones. Luis se volvió hacia su tía abuela con una mezcla de respeto y desesperación. Tía Remedios, ¿qué crees que debemos hacer? La anciana suspiró profundamente antes de responder. Creo que debemos encontrar a Joaquín, no a través de abogados, no a través de cartas, en persona, y creo que Manuel debe pedirle perdón, cara a cara, como hombres. Tiene 80 años, protestó Andrés, no puede viajar a Argentina. Entonces que Joaquín venga aquí, replicó Remedios.
Si realmente quiere justicia, si realmente quiere cerrar este capítulo de su vida, que venga a Cádiz, que vea lo que Manuel construyó con su dinero, que conozca a la familia que se benefició de su pérdida, que mire a los ojos a todos nosotros y decida qué es lo justo. La idea de enfrentarse cara a cara con Joaquín Herrera aterrorizó a Manuel de una manera visible. Su rostro se puso completamente pálido, y sus manos comenzaron a temblar más notoriamente. No, murmuró, no puedo, no después de tanto tiempo, no puedo mirarlo a los ojos sabiendo que le robaste 40 años de su vida, completó Luis con dureza, que le robaste la mujer que amaba, la empresa que había construido, la confianza en su mejor amigo. Sí, abuelo, debe ser difícil mirarlo a los ojos sabiendo eso. Ya basta, gritó Clara, poniéndose entre su padre y su hijo. Basta, Luis, es tu abuelo, sin importar lo que haya hecho, es tu abuelo y merece respeto. Respeto, se rió Luis con amargura, como el respeto que él le tuvo a Joaquín, como el respeto que nos tuvo a nosotros al construir nuestras vidas sobre una mentira. Tu abuelo nos quiere, insistió Clara. Todo lo que hizo, lo hizo por nosotros, por la familia. No, dijo Adriana con una voz que cortaba como cristal roto, lo hizo por él, por su ego, por su egoísmo, por su incapacidad de aceptar que la mujer que amaba había elegido a otro. No nos uses como excusa para justificar lo que hizo, mamá, no nos conviertas en cómplices retroactivos de su traición. Clara se dejó caer en su silla como si las palabras de su hija la hubieran golpeado físicamente. ¿Entonces qué? Murmuró. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Odiar a mi padre? ¿Renunciar a todo lo que me dio? ¿Devolver la educación que me pagó? ¿Los recuerdos de esta casa? ¿El amor que me tuvo toda la vida? Nadie te está pidiendo que lo odies, dijo Luis, suavizando su tono al ver el dolor real de su madre. Pero tampoco podemos fingir que esto no pasó, no podemos seguir viviendo como si Joaquín Herrera no existiera, como si no le debiéramos nada. ¿Y qué le debemos exactamente?, preguntó Andrés, hablando por primera vez desde que se había revelado la verdad. Soy contador, trabajo con números, con hechos. Si Joaquín quiere justicia financiera, podemos calcular cuánto sería una compensación justa, pero no podemos devolver el tiempo, no podemos borrar lo que pasó. Tío Andrés tiene razón en una cosa, dijo Luis, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacer con el presente. Remedios asintió lentamente. Por eso creo que debe venir aquí. Joaquín merece ver lo que su sacrificio involuntario construyó, merece conocer a Clara, a Andrés, a ustedes los nietos, merece entender que aunque Manuel lo traicionó, de esa traición salieron personas buenas, una familia que él indirectamente ayudó a crear. ¿Y si viene y decide que quiere llevarse todo?, preguntó Clara con voz aterrorizada. Si decide que la justicia consiste en dejarnos sin nada, entonces será su derecho, dijo Luis, y esas palabras le dolieron al pronunciarlas, pero sabía que eran ciertas. Será su derecho llevarse lo que siempre fue suyo. Manuel, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente alzó la vista. ¿Y si viene y me mata?, preguntó con una voz tan baja que todos tuvieron que inclinarse para escucharlo. ¿Y si 40 años de ira se desbordan cuando me vea? Entonces morirás sabiendo que finalmente hiciste lo correcto, dijo Remedios sin una pizca de compasión en la voz. Morirás sabiendo que al final de tu vida tuviste el valor de enfrentar las consecuencias de tus actos. El comentario de Remedios creó un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las moscas en el patio. Luis sintió una mezcla de admiración y horror ante la firmeza de su tía abuela. Era como si hubiera estado esperando 40 años para decir esas palabras. Está bien, dijo Manuel finalmente, con una voz que sonaba como si viniera desde una tumba. Está bien, voy a escribirle a Joaquín, le voy a pedir que venga. No, lo interrumpió Luis, voy a escribirle yo, voy a contarle quién soy, voy a explicarle lo que acabamos de descubrir, voy a invitarlo en nombre de toda la familia, no solo tuyo. ¿Por qué tú?, preguntó Andrés. Luis pensó por un momento antes de responder. Porque soy el que más resentimiento ha sentido hacia el abuelo por mantener secretos sobre la herencia. Porque si alguien en esta familia tiene derecho a estar furioso por haber construido su vida sobre expectativas falsas, ese soy yo. Y si yo puedo escribirle a Joaquín con respeto, si yo puedo reconocer que merece justicia, a pesar de que eso signifique perder todo lo que esperaba heredar, entonces tal vez él pueda ver que no todos los García somos como Manuel. La lógica de Luis era impecable, y todos lo sabían. Incluso Manuel asintió lentamente, como reconociendo que su nieto tenía más derecho moral que él mismo para hacer esa invitación. ¿Qué vas a decirle?, preguntó Adriana. La verdad, respondió Luis, todo lo que acabamos de escuchar, y le voy a pedir que venga no solo para reclamar lo que es suyo, sino para conocernos, para ver quiénes somos, qué tipo de personas se beneficiaron de su pérdida, para que pueda tomar sus decisiones con conocimiento completo. ¿Y si decide destruirnos?, murmuró Clara.
Luis la miró con una ternura que ella no había visto en sus ojos desde que era niño. Mamá, ya estamos destruidos. Lo que estamos tratando de hacer ahora es ver si podemos construir algo honesto sobre las ruinas. Esa noche, después de que los familiares se hubieran ido a sus respectivas casas con la pesadez de quien carga un secreto que les cambiará la vida para siempre, Luis se quedó despierto en su antigua habitación, escribiendo y reescribiendo la carta más importante que había redactado en su vida. Estimado señor Herrera, comenzaba. Mi nombre es Luis García Moreno, y soy nieto de Manuel García, su antiguo socio. Hoy en su cumpleaños 80 mi abuelo nos reveló una verdad que ha guardado durante 40 años, y que ha determinado el curso de nuestras vidas sin que lo supiéramos. La carta le tomó toda la noche. En ella Luis no solo relataba los hechos que habían salido a la luz, sino que intentaba pintar un retrato honesto de la familia García, sus luchas, sus alegrías, sus defectos, sus virtudes. Describía la casa donde habían crecido, el negocio de transportes que había crecido hasta convertirse en una pequeña empresa próspera, las tradiciones familiares que habían adoptado, los valores que habían intentado inculcar a las nuevas generaciones. No le escribo para justificar lo que mi abuelo hizo, escribió Luis hacia el final de la carta. No tiene justificación. Le escribo para que sepa que la familia que se benefició involuntariamente de su pérdida no está compuesta por personas que habrían elegido conscientemente ese beneficio. Le escribo para invitarlo a venir a Cádiz, a conocernos, a ver con sus propios ojos lo que su sacrificio involuntario ayudó a crear, y a decidir qué forma de justicia le parece apropiada. Si decide que la justicia consiste en recuperar todo lo que perdió, con intereses, lo respetaremos, continuaba. Si decide que prefiere algún otro tipo de reparación, estaremos abiertos a discutirlo. Lo único que le pedimos es que nos dé la oportunidad de conocerlo como personas, no solo como beneficiarios de una injusticia. La carta terminaba con una invitación formal. Si decide venir a Cádiz, será recibido en esta casa que en parte fue construida con lo que era suyo. Tendrá aquí un lugar donde quedarse el tiempo que considere necesario, y encontrará una familia dispuesta a escuchar todo lo que tenga que decir. Mi abuelo está preparado para pedirle perdón cara a cara, y nosotros estamos preparados para las consecuencias de esa disculpa. Luis firmó la carta con mano temblorosa a las 5 de la madrugada, mientras por la ventana comenzaba a filtrarse la luz dorada del amanecer gaditano. Sabía que al enviar esa carta estaba poniendo en movimiento eventos que podrían destruir todo lo que conocía de su vida, pero también sabía que era lo correcto. A los 10 días, llegó la respuesta. El sobre llevaba matasellos de Buenos Aires, y estaba dirigido a Luis García Moreno en una caligrafía firme y elegante. Luis lo abrió con manos temblorosas en presencia de toda la familia reunida otra vez en el salón donde había comenzado todo. Estimado Luis, decía la carta, su carta me ha conmovido más de lo que podría expresar en palabras. Después de 40 años de ira, de resentimiento, de noches sin dormir preguntándome por qué mi mejor amigo me traicionó, finalmente tengo respuestas. No las respuestas que esperaba, pero sí las respuestas que necesitaba. He decidido aceptar su invitación, continuaba Joaquín. Viajaré a Cádiz el próximo mes. No vengo en busca de venganza, aunque no voy a mentirle y decirle que la ira ha desaparecido completamente. Vengo en busca de cierre, de comprensión, y sí, también en busca de justicia. Pero no estoy seguro de qué forma debe tomar esa justicia hasta que vea con mis propios ojos lo que Manuel construyó con lo que era mío. Una cosa le aseguro, he vivido una vida plena en Argentina. Me casé con una mujer maravillosa, tuve 3 hijos que son mi orgullo, construí un negocio próspero. La traición de Manuel me dolió profundamente, pero no me destruyó. Me hizo más fuerte, más cuidadoso con mi confianza, pero también más agradecido por las bendiciones reales que llegaron a mi vida. Espero conocer a su familia, Luis. Espero ver qué tipo de personas son ustedes. Y espero que al final de mi visita, todos podamos encontrar una forma de sanar heridas que han estado abiertas demasiado tiempo. La carta estaba firmada simplemente Joaquín Herrera, pero incluía una postdata que hizo que Clara se echara a llorar. T.D. Tom, he incluido una fotografía mía reciente para que me reconozcan. También incluyo una fotografía de Manuel y mía cuando éramos jóvenes, tomada el día que abrimos la empresa de transportes. Éramos tan felices ese día. Tal vez puedan mostrarle esta fotografía a Manuel. Tal vez le ayude a recordar lo que perdimos ese día que decidió anteponer sus deseos a nuestra amistad. La fotografía mostraba a 2 hombres jóvenes, de unos 25 años, parados junto a un camión con una gran sonrisa pintada en la cabina que decía Transportes García Herrera. Tenían los brazos sobre los hombros del otro, sonriendo a la cámara con la confianza y la alegría de quienes creen que el mundo les pertenece. Manuel, en la fotografía, se veía exactamente como Luis lo recordaba de las fotos de su juventud, alto, moreno, con esos ojos claros que habían sido su marca distintiva. Joaquín era ligeramente más bajo, más fornido, con una sonrisa más amplia,
y ojos que irradiaban honestidad. Eran tan jóvenes, murmuró Clara, tocando la fotografía con la punta de los dedos. Y se veían tan felices juntos. Manuel tomó la fotografía con manos que temblaban visiblemente. Al verla, su rostro se descompuso completamente. Por primera vez desde que Luis lo conocía, su abuelo se echó a llorar sin tratar de ocultarlo, con sollozos profundos que parecían venir desde las profundidades de su alma. Lo amaba como a un hermano, logró decir entre lágrimas. Era mi hermano en todo menos en sangre, y lo traicioné. Por una mujer, por mi egoísmo, traicioné al hombre que habría dado la vida por mí. Y ahora viene, dijo Luis suavemente. En 3 semanas estará aquí. ¿Estás preparado para enfrentarlo? Manuel se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que lo hacía parecer mucho más vulnerable de lo que Luis jamás lo había visto. No, admitió, no estoy preparado, no creo que pueda estarlo nunca, pero tienes razón, es lo que debo hacer. Las 3 semanas siguientes fueron las más tensas en la historia reciente de la familia García. Clara apenas podía comer, Andrés se había sumergido en cálculos obsesivos tratando de determinar cuánto dinero podrían deber a Joaquín si se incluían los intereses. Y Adriana había comenzado a hacer planes para vender su apartamento en Barcelona y mudarse de vuelta a Cádiz para estar cerca de la familia durante la crisis. Luis, por su parte, había tomado vacaciones en el trabajo y se había quedado en la casa familiar para ayudar con los preparativos y secretamente para asegurar que Manuel no huyera en el último momento. Había algo en los ojos de su abuelo, una desesperación que lo preocupaba, que le hacía temer que el viejo pudiera hacer algo drástico antes de que llegara Joaquín. La casa había sido limpiada desde los cimientos hasta el tejado, como si prepararse para la visita de Joaquín fuera una ceremonia de purificación. Remedios había insistido en que se usaran los manteles más finos, la vajilla de porcelana que solo se sacaba para bodas y funerales, las copas de cristal que habían pertenecido a la bisabuela de Manuel. Si va a venir a reclamar lo que es suyo, había dicho con su característico pragmatismo, que al menos vea que hemos cuidado bien sus cosas. El día de la llegada de Joaquín, un martes soleado de agosto, Luis fue al aeropuerto de Jerez a recogerlo. Había estudiado tanto la fotografía reciente que Joaquín había enviado que estaba seguro de que lo reconocería inmediatamente, pero cuando vio al hombre de 80 años que salía de la zona de llegadas internacionales, sintió un shock que no había anticipado. Joaquín Herrera había envejecido bien. Era más alto de lo que Luis había imaginado, con el pelo completamente blanco pero abundante, peinado hacia atrás con elegancia. Vestía un traje de lino azul marino que hablaba de prosperidad sin ostentación, y caminaba con la seguridad de un hombre que había triunfado en la vida a pesar de los obstáculos. Pero lo que más impactó a Luis fueron sus ojos. Eran exactamente como los de Manuel, claros, penetrantes, inteligentes. Y en ese momento, cuando sus miradas se encontraron a través del aeropuerto, Luis vio en ellos una mezcla de curiosidad, aprensión y algo que podría haber sido esperanza. «Luis», preguntó Joaquín acercándose con una sonrisa cautelosa. «Señor Herrera», respondió Luis, extendiendo la mano. «Gracias por venir». El apretón de manos fue firme, midiendo cada uno la fuerza del otro. «Llámame Joaquín», dijo el hombre mayor. Después de 40 años, creo que podemos saltarnos las formalidades excesivas. Durante el viaje en coche desde Jerez hasta Cádiz, Luis tuvo la oportunidad de observar a Joaquín de reojo. El hombre miraba por la ventanilla con una expresión que mezclaba nostalgia y dolor, reconociendo paisajes que había dejado atrás 4 décadas atrás. «Ha cambiado mucho», murmuró Joaquín cuando pasaron por lo que había sido el primer almacén de transportes García Herrera, ahora convertido en un supermercado moderno. «Todo se ve más próspero. El negocio creció mucho después de que usted se fue», dijo Luis. Inmediatamente se arrepintió de la torpeza de sus palabras. «Lo siento, no quise». «No te disculpes», lo cortó Joaquín suavemente. «Es la verdad. Manuel siempre fue mejor que yo para los negocios. Yo era mejor con la gente. Él era mejor con los números y la planificación. Juntos éramos un buen equipo». Hizo una pausa. «Por eso dolió tanto». «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Luis después de un momento de silencio. «Claro. ¿Por qué decidió venir? Realmente, podría haber manejado todo esto a través de abogados. Podría haber exigido una compensación sin volver a pisar España. ¿Por qué quiso enfrentarse a todo esto en persona?». Joaquín sonrió, y por primera vez Luis vio en esa sonrisa un eco de la alegría que había visto en la fotografía de los 2 jóvenes junto al camión. «Porque tengo 80 años, Luis. A los 80 años, te das cuenta de que el tiempo que te queda es limitado, y que las heridas que no sanas te acompañan hasta la tumba. He vivido 40 años preguntándome qué habría pasado si hubiera enfrentado a Manuel en lugar de huir. 40 años preguntándome si realmente me traicionó o si yo malinterpreté algo. 40 años preguntándome qué tipo de vida habría tenido si me hubiera quedado. ¿Y ahora?», preguntó Luis. «Después de leer mi carta, ¿qué piensa? Ahora sé que no malinterpreté nada».
respondió Joaquín con una tristeza que hizo que Luis sintiera un nudo en el estómago. Pero también sé que del dolor a veces sale algo bueno. Ustedes, su familia, parecen ser personas decentes. Eso no justifica lo que Manuel hizo, pero complica las cosas. Cuando llegaron a la casa en Cádiz, toda la familia estaba esperando en el patio central. Manuel se había vestido con su mejor traje, el mismo que usaba para las celebraciones más importantes, y estaba sentado en su silla de mimbre, con una rigidez que traicionaba su nerviosismo extremo. Clara se había peinado especialmente y llevaba un vestido azul que la hacía parecer más joven, mientras que Adriana había venido desde Barcelona esa misma mañana y se veía pálida pero decidida. Andrés se había colocado junto a su hermana, y Remedios, la patriarca no oficial de la familia, ocupaba una silla cerca de Manuel, como preparada para intervenir si fuera necesario. El momento en que Joaquín cruzó el umbral de la casa y vio a Manuel fue uno de esos momentos que Luis sabía que recordaría por el resto de su vida. Los dos hombres se miraron a través del patio, separados por 40 años de dolor, ira, arrepentimiento y preguntas sin respuesta. Joaquín había cambiado mucho, pero Manuel más. Donde Joaquín había envejecido con dignidad, Manuel se había encogido, se había vuelto más frágil, más vulnerable. El contraste era impactante. Joaquín parecía un hombre que había vivido plenamente a pesar del dolor. Manuel parecía un hombre que había sido consumido por la culpa. Joaquín, murmuró Manuel, intentando levantarse de su silla. Sus piernas temblaron con el esfuerzo, y por un momento Luis pensó que iba a caerse. Quédate sentado, Manuel, dijo Joaquín con una voz que no era cruel pero tampoco amable. Ya no somos los jóvenes que éramos. Se acercó lentamente, estudiando cada detalle del patio, de la casa, de la familia reunida. Sus ojos se detuvieron en Clara. Tú debes ser la hija, dijo suavemente. Te pareces a tu madre. Clara se ruborizó y asintió sin poder articular palabra. Joaquín continuó hasta estar frente a Manuel, lo suficientemente cerca para tocarlo si hubiera querido hacerlo. 40 años, dijo simplemente. 40 años, repitió Manuel, y su voz se quebró en esas dos palabras. ¿Valió la pena?, preguntó Joaquín. Todo lo que construiste, todo lo que ganaste, ¿valió la pena destruir nuestra amistad? Manuel cerró los ojos como si la pregunta fuera un golpe físico. No, susurró, no valió la pena. Ni un solo día de estos 40 años valió la pena. Pero lo hiciste de todas formas. Pero lo hice de todas formas, admitió Manuel. Era joven, era egoísta, estaba loco de amor, y pensé que podía tenerlo todo sin que nadie saliera lastimado. Pensé que de alguna manera encontraría la forma de arreglarlo, de compensarte, de hacer que me perdonaras. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía a admitir lo que había hecho. Joaquín asintió lentamente, como si las palabras de Manuel confirmaran algo que había estado pensando durante años. ¿Y Dolores fue feliz contigo? La pregunta tomó a Manuel por sorpresa. Yo creo que sí, espero que sí. Fue una buena esposa, una buena madre. Pero se detuvo, luchando con algo que claramente no había admitido nunca antes. Pero siempre tuve la sensación de que una parte de ella sabía la verdad, y esa parte nunca me perdonó completamente, porque era una mujer inteligente, dijo Joaquín con algo parecido a la ternura. Las mujeres inteligentes siempre saben cuándo les están mintiendo, aunque finjan creer. Luis se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario, 2 hombres de 80 años reconciliándose con los fantasmas de su juventud. No era exactamente el encuentro explosivo que había temido, pero había en él una profundidad emocional que era casi insoportable de presenciar. ¿Qué quieres de nosotros, Joaquín?, preguntó Manuel finalmente. ¿Qué debo hacer para que puedas perdonarme? Joaquín sonrió tristemente. No sé si el perdón es posible, Manuel. Han sido demasiados años, demasiado dolor, pero tal vez podamos encontrar algo parecido a la paz. Se volvió hacia el resto de la familia, que había estado observando este intercambio con una fascinación dolorosa. Luis, dijo, tu carta mencionaba que estarían dispuestos a escuchar cualquier propuesta que yo tuviera sobre cómo reparar el daño. ¿Siguen pensando lo mismo? Sí, respondió Luis sin vacilación. Completamente. Bien, dijo Joaquín, sentándose en una silla que Remedios había acercado para él. Entonces les voy a contar lo que he estado pensando durante el vuelo desde Buenos Aires. Toda la familia se inclinó hacia adelante, expectante. En Argentina, comenzó Joaquín, construí una empresa de transporte que ahora manejan mis hijos. Hemos tenido éxito, hemos ganado dinero, hemos vivido cómodamente. No necesito la compensación financiera que mis abogados calcularon que me debían. Lo que necesito es algo diferente. Hizo una pausa, mirando a cada miembro de la familia antes de continuar. Necesito que la historia se cuente correctamente. Necesito que se sepa que Joaquín Herrera existió, que fue socio fundador de lo que se convirtió en el negocio familiar de los García,
que contribuyó a construir los cimientos sobre los que ustedes edificaron sus vidas, no para avergonzarlos, sino para que mi contribución no se pierda en la historia. Clara se enjugó las lágrimas. ¿Qué tipo de reconocimiento está pensando? Una placa, dijo Joaquín simplemente. Una placa en la entrada de esta casa que diga que fue construida con fondos de la Sociedad García Herrera. Una mención en cualquier historia oficial del negocio familiar. Un reconocimiento pequeño pero permanente de que yo fui parte de todo esto, aunque involuntariamente. Por supuesto, dijo Luis inmediatamente. Eso es lo mínimo que podemos hacer. Y, continuó Joaquín, quiero que Manuel done una cantidad significativa de dinero. No todo, pero sí una cantidad significativa, a una fundación en Argentina, que ayuda a jóvenes emprendedores a comenzar sus propios negocios. La llamaremos la Fundación García Herrera, y ayudará a personas que, como yo hace 40 años, perdieron todo y necesitan una segunda oportunidad. Manuel asintió vigorosamente. Sí, por supuesto, cuanto quieras. Y finalmente, dijo Joaquín, con un tono que se volvió más personal, quiero que Manuel me cuente la verdad completa, no solo sobre Dolores, sino sobre todo, sobre cómo se sintió estos 40 años, sobre qué les dijo a sus hijos sobre mí, sobre cómo vivió con la culpa. Quiero conocer al hombre en quien confié con mi vida, para poder entender cómo ese hombre pudo traicionarme tan completamente. Esta última petición fue la más difícil para Manuel. Luis pudo ver cómo su abuelo se encogía físicamente ante la idea de exponer toda su vida emocional ante el hombre que había lastimado. Todo, murmuró Manuel, todo, confirmó Joaquín. Si vamos a sanar esto, tiene que ser con la verdad completa, sin secretos, sin medias verdades, sin justificaciones, solo la verdad. Durante las siguientes 2 semanas, Joaquín se quedó en la casa de los García, durmió en la habitación de invitados, que Clara había preparado con tanto cuidado, comió en la mesa familiar, participó en las rutinas cotidianas de la casa, y cada tarde, él y Manuel se sentaban en el patio central, para lo que Luis comenzó a pensar como las sesiones de verdad. Manuel le contó todo a Joaquín, le habló de cómo había conocido a Dolores en una fiesta en el barrio de Santa María, de cómo se había enamorado de ella inmediatamente, de cómo había descubierto que ella estaba prometida con su mejor amigo. Le describió las noches sin dormir planeando cómo separar a Joaquín de Dolores, las mentiras que había inventado, las dudas que había sembrado en la mente de ella sobre la fidelidad de Joaquín. Le dije que te había visto con otra mujer en Jerez, confesó Manuel una tarde, mientras el sol se ponía sobre los tejados de Cádiz. Le describí a una mujer que ni siquiera existía. Le inventé encuentros románticos que nunca habían pasado. Y cuando ella se puso celosa, cuando comenzó a dudar de ti, yo estuve ahí para consolarla, para ofrecerle un amor que no tenía secretos. Joaquín escuchaba estas confesiones con una expresión impasible, pero Luis, que había comenzado a observar estas sesiones desde la distancia, notaba cómo los músculos de su mandíbula se tensaban con cada nueva revelación. «¿Y cuando me confrontaste?», preguntó Joaquín. «¿Cuando me dijiste que Dolores te había elegido a ti? ¿También eso era mentira?» «No», admitió Manuel. «Para entonces ella realmente me había elegido, pero solo porque yo había envenenado su mente contra ti, solo porque yo le había hecho creer que tú no la amabas como ella se merecía». «¿Alguna vez te arrepentiste?», preguntó Joaquín. «En todos estos años, ¿alguna vez pensaste en decirme la verdad?» Manuel cerró los ojos. «Todos los días, especialmente después de que nacieron Clara y Andrés, cuando los veía crecer, cuando veía lo inocentes que eran, me preguntaba qué tipo de hombre era para privar a mis hijos de conocer a su tío Joaquín, para construir su futuro sobre una traición, pero nunca hiciste nada para remediarlo. ¿Qué podría haber hecho?», preguntó Manuel con desesperación. «Aparecer en Argentina 10, 20, 30 años después para decirte que todo había sido una mentira. Destruir la vida que habías construido allá para satisfacer mi necesidad de absolución. Podrías haber confiado en que yo era lo suficientemente fuerte para manejar la verdad», replicó Joaquín. «Podrías haberme dado la oportunidad de decidir por mí mismo si quería perdonarte o no». «Tenía miedo», admitió Manuel. «Tenía miedo de que me odiaras. Tenía miedo de que quisieras venganza. Tenía miedo de perder a Dolores si ella se enteraba de la verdad. Era un cobarde. Al menos en eso tienes razón», dijo Joaquín con una dureza que hizo que Luis sintiera un escalofrío. Pero conforme pasaban los días, algo comenzó a cambiar en las sesiones. La ira de Joaquín, aunque justificada, comenzó a mezclarse con algo parecido a la compasión. No perdón, exactamente, pero sí una comprensión de la complejidad humana que había llevado a esos eventos devastadores. «¿Fuiste feliz con Dolores?», preguntó una tarde. «Sí», respondió Manuel sin vacilación. «A pesar de todo, sí fui feliz con ella. Era una mujer extraordinaria. Amaba a nuestros hijos con una fiereza que me inspiraba todos los días. Era inteligente,
divertida, generosa, me hizo mejor hombre de lo que habría sido sin ella. ¿Y ella contigo? Manuel tardó más en responder esta pregunta. Creo que sí, dijo finalmente, pero siempre tuve la sensación de que había una sombra en su felicidad, como si una parte de ella siempre estuviera esperando que algo saliera mal, que alguien le dijera que todo había sido demasiado bueno para ser real, porque en el fondo sabía que había algo que no encajaba, murmuró Joaquín. Las mujeres tienen intuición para esas cosas. Sí, admitió Manuel, y creo que esa sombra la hizo más protectora con los niños, más cautelosa con las relaciones fuera de la familia, como si inconscientemente supiera que no se podía confiar completamente en el mundo. Esta conversación afectó profundamente a Clara, que había estado escuchando desde la cocina. Esa noche se acercó a Luis con lágrimas en los ojos. ¿Es posible que mamá supiera?, preguntó. ¿Es posible que toda mi vida haya sentido que algo no estaba bien y nunca haya sabido qué era? Luis abrazó a su madre. Es posible, mamá, pero eso no cambia el hecho de que te amó completamente, de que fue una madre extraordinaria, de que hizo todo lo posible por darte una vida feliz. Pero vivió con una mentira, sollozó Clara. Vivió toda su vida casada con un hombre que había traicionado a su mejor amigo para conseguirla. ¿Cómo pudo ser feliz sabiendo eso? Tal vez porque eligió ser feliz a pesar de eso, sugirió Luis. Tal vez porque decidió que el amor que tenía por el abuelo, por ti, por tío Andrés, era más importante que el origen de ese amor. Durante la segunda semana de la visita de Joaquín, comenzó a desarrollarse algo que Luis no había anticipado, una amistad genuina entre Joaquín y el resto de la familia, no con Manuel. Esa relación seguía siendo demasiado complicada y dolorosa, pero sí con Clara, Andrés, Adriana, y especialmente con Luis mismo. Joaquín les contó historias de su vida en Argentina, de cómo había llegado a Buenos Aires sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una ira que lo había mantenido despierto durante meses. Les describió los primeros trabajos terribles que había tenido que hacer para sobrevivir, cómo había conocido a su esposa María en una pensión de inmigrantes, cómo habían construido juntos una nueva vida desde cero. ¿Alguna vez se arrepintió de haberse ido?, le preguntó Adriana una noche durante la cena. Joaquín consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder.